Te bendecimos, te damos gracias por tu salvación, te damos gloria, oh Dios, porque solo tú la mereces. Te amamos, Señor, por tu perdón. A quien mucho se le perdona, mucho ama, oh Dios, y reconocemos que tú nos has perdonado demasiado. No lo merecíamos, oh Dios. Abre nuestros oídos, nuestra mente, nuestros corazones para recibir tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Le bendiga. Bien, hermanos, su misericordia y su perdón. Hemos sido perdonados sin aún no merecerlo, y gracias le damos por eso. Glorificamos su santo nombre por ese amor que Él mostró por nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió en la cruz para hacer algo de nosotros, porque no éramos nada. Hoy vamos a continuar con la parábola que tenemos, ¿verdad?, que estamos estudiando, que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 7, en su verso 36 al 50. Y vamos nuevamente a leer la porción completa de donde inicia la acción, donde ver el escenario completo de esta parábola, que es la parábola de los dos deudores. En Lucas, capítulo 7, versos 36 al 50, nos dice la palabra de Dios que un día uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Entrando en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién es quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuáles de ellos entonces le amará más? Simón respondió y le dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: ha juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo: Simón, ¿ve esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Ni ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con su perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados en la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Padre Santo, gracias porque tú has puesto en nosotros la fe. Y gracias a esa fe, Dios, podemos conocerte, podemos conocernos y podemos recibir tu perdón. Gracias por tu palabra, gracias, Dios, por este tiempo. Gracias porque tú nos guiarás a través de ella para conocerte y crecer más. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Nosotros iniciamos la semana pasada y nos enfocamos en la actitud del fariseo y de Jesús. Las acciones de Jesús con el fariseo, las acciones del fariseo y sus intenciones. Y llegamos claramente a la conclusión de que el fariseo no tenía buenas intenciones con Jesús. Sabemos que este relato de Lucas lo situamos al principio, Lucas lo sitúa al principio del ministerio de Jesús en Galilea. Está ahí, todo esto se desarrolla en esta casa del fariseo, que si nos quedaba alguna duda, y de manera intencional dejé esta parte para hoy del fariseo, nosotros vamos a ver que el fariseo, con una actitud que tuvo hacia Jesús, dio a entender que Jesús no era de su agrado. Este reclamo lo vemos en Jesús después del pensamiento que tiene el fariseo y de él contar la historia de los endeudores, ¿verdad? El fariseo, yo lo llamo lo que no hizo. La semana pasada vimos lo que hizo, sus acciones, yo lo llamo lo que no hizo, pero lo que no hizo fue algo que a la vez hizo, suena a trabalengua. Lo que no hizo fue ser cortés con Jesús. Fue demostrarle amabilidad cuando él llegó a su casa. Eso fue lo que no hizo. Y lo que hizo fue decirle, tú no eres importante para mí. En la antigüedad, estos tres acciones que la mujer hizo con Jesús, que el fariseo no hizo, eran muy importantes. Cuando una persona llegaba a su casa, y más si era un maestro, el hecho de ofrecerle agua para que se lavaran los pies y darle o un abrazo muy afectuoso o un beso, era diciéndole, eres bienvenido a mi casa, te aprecio, estoy alegre de que tú estés aquí, me siento bien porque tú estás aquí. Entonces, no hacerlo era decirle, no estoy muy contento que tú estés aquí. No me satisface tu presencia en mi hogar. Y uno se pregunta entonces por qué lo invitó, ¿verdad? Pues si es así, tú no lo querías, ¿por qué lo invitó? Pero eso fue lo que él no hizo con Jesús. Hay un viajero de los años 1890 que se dedicó a viajar por todo lo que era Palestina y recopilar informaciones, de nombre Tristan, que él hace un relato de algo que le ocurrió para poder explicar y poder entender mejor cómo se sintieron los que estaban ahí cuando vieron esto y cómo se debió sentir el mismo Jesús. Él relata y dice que a él lo invitaron a una cena en Túnez, en la ciudad de Túnez, y que cuando él llegó, el anfitrión apenas lo saludó y se sentó. Cuando él va caminando, uno de sus sirvientes se le acerca por detrás y le dice, Señor, no se fíe, tenga cuidado con ese hombre, con el anfitrión. Y él le pregunta, ¿por qué? Le dice, porque no le dio el beso en la bienvenida. Y tal y cual resultó que Tristán no era muy bien recibido por el hombre, porque esa era la forma de decirle, sin palabras, decirte cuánto te desprecio. O también, no solamente desprecio, quizás no lo despreciaba, pero lo consideraba como una persona de una clase social mucho menor a la que él pertenecía. Entonces, el fariseo, al no darle el beso a Jesús, al no darle agua para que se lavara los pies, le estaba diciendo una de dos. No eres bienvenido a mi casa, te desprecio, o te considero una persona inferior a mí. En el estatus social que yo estoy, tú no puedes estar, tú eres inferior. Una de esas dos le decía, y cualquiera de las dos daba a entender que él no estaba muy contento con Jesús, que no valoraba quién era Cristo, quién era Jesús. El ungir con aceite ya era algo que se hacía exclusivamente con aquellos que eran maestros, rabí de la ley, que eran respetados y venerados. No lo hizo, prácticamente le estaba diciendo, no, te considero, como dijimos la semana pasada, te considero un maestro, sí, pero un maestro cualquiera y quizás hasta malo por lo que dejaste que te hicieran. En esta condición es que Jesús llega a esta casa. Esto es lo que todo el mundo ve. Si todos los que están ahí, que conocían esa costumbre, ven a la ausencia de estas acciones de parte del fariseo hacia Jesús,
pues todos coincidieron prácticamente en decir, bueno, él no está muy bien, él no quiere saber mucho de este maestro. Ya estaba la expectativa, ya estaba el mensaje dicho, sin palabras, pero ya estaba dicho. En este ambiente entonces es que nosotros llegamos, como dice Lucas en el verso 37, y Lucas introduce entonces al tercer personaje de esta historia, de este relato, que es la mujer, de la cual no sabemos su nombre, ninguna parte más de la Biblia dice quién era. Sabemos, por lo que dice el relato, que era de ahí, de la ciudad, y que era conocida, porque el mismo Lucas dice una mujer pecadora en la ciudad. O sea, que pecaba, el pecado que ella cometía, que muchos entienden que era la prostitución, llegan a esa conclusión porque se hablaba de pecador o de los pecadores cuando se referían a los cobradores de impuestos, o a los ladrones, o a los criminales, o a personas que estaban, o a las prostitutas. Entonces, por deducción, no era una cobradora de impuestos. Si hubiese sido un criminal, la hubiesen cogido presa ahí mismo. Entonces, tiende a entenderse que llegaba, que es más posible, a lo que era la prostitución, que eso era lo que ella ejercía. Y esta mujer llega. Esto es lo que sabemos de ella y lo que sabremos después a medida que avance el relato. Pero esta mujer nos dice que ella tenía un frasco de alabastro y que con ese frasco de alabastro y la noticia de que Jesús iba a estar en la casa del fariseo, ella creó un plan. Un plan con la intención de ir y agradecer a quien que ya la había perdonado. Ella no es perdonada por Jesús en este instante, sino que ella viene perdonada. Se entiende que el encuentro, ella ya había tenido un encuentro con Jesús, ella había escuchado a Jesús predicar y ella había recibido el perdón. Por esto es que ella quiere ir donde Jesús a agradecerle. Este no es su primer encuentro, ni del fariseo y Jesús tampoco. En algún momento tuvieron algún encuentro, escucharon la enseñanza de Jesús, la apreciaron. Mientras el fariseo se interesó por otras cosas, esta mujer recibió el perdón, reconoció cuál era su culpa y aquí decide ir a agradecer. Entonces, en este escenario, ella va, dice, voy a aprovechar que está allá, llego a la casa del fariseo y unjo sus pies con mi perfume. Ese era su plan, simple, sin muchas otras, sin más acciones que este. Ahora, ella era una pecadora y pudo entrar a la casa del fariseo. Eso también deja una verdad, crea como una duda. ¿Cómo fue que pudo entrar? Porque era algo normal, hermano. Cuando se hacían este tipo de eventos, se le permitía a la gente del pueblo, al que quisiera, y la cantidad que pudieran entrar, que cupieran en la casa, se le permitía entrar. Ahora, no disfrutaban de la cena ni de la conversación. Se quedaban en los alrededores de las paredes, rodeando a los que estaban ahí sentados en la mesa, y escuchaban, y le era permitido. Incluso hasta dejaban las puertas abiertas y los ventanales abiertos, para que si alguien se quería poner cerca de la puerta y seguía escuchando, pues también lo hacían. Eso era la costumbre. No importa quién fuera, el dueño de la casa, ni en la casa que fuera, se le permitía hacer esto. Por esto es que podemos ver que una mujer pecadora, que el hombre, el fariseo, el dueño de la casa, el anfitrión, la rechaza, pero puede entrar a su casa, y es por esta costumbre, por este hábito. Entonces, ella llega a la casa, pero se sitúa detrás de Jesús. Mientras Jesús está recostado en su hombro izquierdo, con los pies tendidos hacia atrás, ella se sitúa en la parte de atrás. Hasta aquí va bien todo está resultando como lo planificado. Al situarse en la parte de atrás, ahí incluso ya vemos que la actitud es completamente diferente. Ahí donde ella se ubicó, según el relato bíblico, era donde debía de estar el sirviente asignado por el anfitrión para lavar los pies del invitado. Pero no había sirviente, no había nadie.
pero ella sí estaba ahí. Ella estaba detrás. Por eso cuando vemos, dice detrás, a los pies, es porque Jesús está sentado, no en una silla, sino sobre unos cojines, con los pies echados hacia atrás y recostados sobre su hombro izquierdo. Y ella se sitúa ahí detrás, toma su perfume, ¿verdad? Dramatizando, recreando la escena, toma su perfume, va arrodillándose, se arrodilla para echar el aceite, pero hay un problema, se sale de control la situación. En vez de echar el perfume y cosas, comienza a llorar. De sus ojos brotan un sinnúmero de la cantidad de lágrimas que caen en los pies de Jesús, que mojan los pies del Maestro. Y él se pone nerviosa, no sabe qué hacer, comienza a besarlo. Porque se desborda en agradecimiento al estar a los pies de Jesús, al estar cerca de aquel que la amó y la perdonó, aquel que ella le quiere agradecer. Se descontrola, se pone nerviosa, comienza a llorar, se emociona. La gratitud es tan grande que ella pierde el control de lo que quiere hacer, de aquello que había planificado. Ya el plan se esfumó, ya es otra su reacción. Ya está llorando, mojando los pies de Jesús. Y sin darse cuenta, suelta su cabello, porque tiene los pies del Maestro llenos de lágrimas. Tiene que secarlo, pero ella no tenía toalla para secarlo, porque sus planes no estaban a ese de lavarle los pies. ¿Qué hace? Toma su cabello y con su cabello va secando los pies de Jesús y lo sigue besando y sigue llorando y lo unge con aceite. Y todo esto fue un desborde de ella de gratitud hacia su Maestro, de darle gracias a Dios, de decirle te amo. Pero en este tiempo de gratitud de ella cometió un error muy grave que sorprendió a todos los que estaban ahí, así como la actitud del anfitrión de no besar y lavar los pies sorprende a todo el mundo. Ella hizo algo también que es peor aún. Primero, ella es una mujer pecadora y está en la casa de un fariseo, un hombre de la ley, en donde hay muchos hombres, que posiblemente la mayoría eran hombres. Primer error de ella, estar en esa casa, viéndolo así, ¿verdad? Segundo es que ella se soltó el pelo para secar el cabello de Jesús. Y soltarse el pelo en la cultura griega de aquel entonces, que todavía hay algunas culturas que prohíben, del Medio Oriente, que prohíben a las mujeres soltarse el pelo, pero soltarse el pelo, mostrar el pelo delante de hombre, era el equivalente a un acto de exhibición y tan tentador como que una mujer le mostrara sus pechos a un hombre. Se soltó el cabello delante de muchos hombres. Eso es imperdonable. Ha violado una norma de pudor. Incluso en el Talmud le prohibían dos cosas a las mujeres hacer delante de los sacerdotes para no tentarlo, que era enseñarle los pechos o enseñarle el pelo. Eso hizo ella. Imagínense usted que en un lugar donde hay muchos hombres, una mujer hoy en día agarre y se quite la blusa y enseñe sus pechos. Así de escandaloso era aquel acto en aquel momento. Y ella lo hizo. Pero ¿saben una cosa? Para ella esto no le importó nada. Porque en su mente no estaba el hecho de yo quiero provocar a este hombre. En su corazón lo único que existía era un desborde de gratitud. A ella no le importó lo que pensaban todos esos hombres, todos estos hombres escrupulosos con sus leyes, hipócritas la mayoría, porque lo que eran unos hipócritas que querían aparentar lo que no eran en cuanto a lo que era la religiosidad. A ella no le interesó nada de eso. Ella estaba enfocada en darle gracias a su Salvador, en glorificarlo, en exaltarlo, en llorar, en expresarle con lo que fuera. Se descontroló, sí, enseñó el cabello, pero no quiero provocar, no quiero excitar a nadie. Solo en la mente de ellos, por sus leyes, porque esto no era una ley divina,
aunque fue una de las tantas leyes inventadas por los fariseos y los escribas, después de la ley que Dios le dio a Moisés, que esta era una de ellas, no era una ley de Dios. Fueron creadas y era vista así, no por la intención de la mujer, sino por el mismo pecado de los hombres que veían. Ella violentó todo esto, ella no le importó nada. Ella reaccionó en agradecimiento. Aunque estoy en un lugar que no es el mío, que no me corresponde, en un lugar que me desprecian, no me interesa, porque lo que me interesa es ese que está ahí, ese que sí me perdonó, ese que le había enseñado a ella tanto con una firmeza y una autoridad que otros no lo hacían, pero sin despreciarla, sin rechazarla. La había perdonado, le había enseñado que necesitaba cambiar de vida, cambiar de rumbo, dedicarse a una vida diferente, que no debía seguir perdonándola, pecando. Y él la perdonó y le dijo: vete en paz. Tu fe te ha perdonado, tus pecados te son perdonados. Eso era lo que a ella le interesaba. Eso era lo que ella quería. Ahora, vemos esta actitud tan grande de esta mujer, de agradecimiento. Recordemos que el tema central de la parábola es dos deudores que el prestamista le perdonó la deuda a ambos. Ambos eran deudores, ¿verdad? Ambos debían un prestamista. La mujer, al igual que el fariseo, venían siendo los dos deudores. Jesús vendría siendo el prestamista. ¿Qué debía la mujer? ¿Le debía dinero a Jesús, a Dios? No, le debía arrepentimiento por todos los pecados que había cometido. Y ella estaba segura de eso. ¿Qué le debía el fariseo? Igualmente arrepentimiento. Pero el fariseo no lo reconoció así. Su actitud fue diferente hacia la mujer. Entonces, este acto que ella hace de darle gloria a Dios, de agradecer a Jesús por haberla perdonado, también nos ubica a nosotros en la misma situación que ella. También nos motiva y nos enseña que debemos de vivir una vida de agradecimiento constante a Dios por habernos perdonado. No buscar un lugar específico, un lugar X. Decir, bueno, yo voy a la iglesia y cuando están alabando, ahí yo alzo mis manos, canto fuerte, si tengo que llorar, lloro, cierro los ojos para darle gracias a Dios por haberme salvado. Muy bien, eso está bien. Eso es correcto, eso no es malo, pero no es lo único. Lo que tenemos que entender, esta mujer fue a la casa porque ahí iba a estar Jesús. ¿Dónde está Jesús hoy en día? Él dijo en la Gran Comisión, Mateo 28, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús no está en una casa, Él no está en un lugar, Él no está solamente aquí en la iglesia. Él está contigo, conmigo, todos los días hasta el fin del mundo. Y si aquel que nos perdonó, aquel que nos salvó, está con nosotros, siempre tomamos la misma actitud de la mujer de agradecerle a Dios, de agradecerle porque estamos en su presencia. Ella estuvo cerca, a los pies de Él, y no pudo controlar su emoción por darle gracias por lo que Él hizo por ella. Él está con nosotros. ¿Y cómo le estamos agradeciendo? ¿Cómo estamos reaccionando a la presencia de Dios, de nuestro Salvador en nuestras vidas? Tenemos que saber que la mejor forma de agradecerle a Dios es la de vivir una vida, como dice Juan en el capítulo 15, verso 8, que nos enseña que el Padre se glorifica cuando nosotros demostramos que somos discípulos de Cristo. Demostrar que somos discípulos de Cristo día a día, minuto a minuto, hora a hora, estamos glorificando al Padre. Y glorificando al Padre le estamos diciendo, gracias por habernos salvado. Gracias por darle una salvación inmerecida.
Venimos a la iglesia y de manera congregacional, aquí entre todos juntos, alabamos, perfecto. Tengo mi tiempo de intimidad con Dios, donde le oro y si tengo que llorar, lloro, perfecto. Pero también tengo un tiempo día a día, hora a hora, en la cual Jesús está conmigo y yo debo darle gracias por eso. Y la mejor forma es glorificándolo, llevando frutos. Y los frutos del creyente son aquellos que reflejan la santidad de aquel al cual nosotros le servimos. Una vida santa, una vida que es como Pablo dice que va de gloria en gloria, buscando la santidad progresiva para glorificar a nuestro Padre, para que así seamos los discípulos de Cristo y lo demostremos. A esta acción de la mujer, que es soltarse el cabello y todo esto, es que vienen los pensamientos, el pensamiento de Simón. Y si Simón pensó así, por lo que vemos ya de lo que se entendía, esta acción de la mujer de soltarse el cabello, también los demás lo pensaron. Lo vieron como una actitud, como una ofensa. Pero Simón lo pensó y a raíz de este pensamiento es que entonces surge, vamos a decir, si lo fuéramos a ver tipo serie, diríamos aquí es donde llega el clímax, donde todos dicen ¿y qué va a pasar ahora? Esta mujer se tira a los pies de él, le llora, se saca el cabello, enseña su cabello y él se deja, ¿qué es lo que va a pasar? Y el hombre piensa, el Simón, el fariseo piensa. Las parábolas siempre surgieron con la intención de dar una enseñanza ante un tema teológico, ante un conflicto teológico, aclarar algo o mostrar algo relacionado con lo que es el reino de los cielos o la forma de vida de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Siempre en este contexto es que surge la parábola. Y en este mismo contexto entonces es que surge esta parábola. La parábola de los deudores. Un prestamista tenía dos deudores que le debían. Uno 50, otro 500 denarios. Y un denario era el equivalente al salario de un día de un hombre. O sea que la deuda del que le debía 500, estamos hablando de 500 días de trabajo. El equivalente a 500 días de trabajo que le debía es mucho, era mucho. Pero el prestamista se dio cuenta de que ellos no podían pagarle. Y en misericordia, él se la perdona la deuda. Le dice, no me deben nada. Jesús le pregunta al mismo Simón, ¿cuál de los dos fue el que amó más? Y si nosotros tuviéramos que responder la pregunta, ¿cuál de los dos fue el que amó más? Bueno, nosotros ahora tenemos, ¿verdad? Tenemos la ventaja. Le llevamos ventaja a Simón porque ya sabemos todo el desenlace. El que más se le perdonó, ese agradece más, ese ama más. Esta enseñanza de Jesús, de la parábola, con la parábola, él le enseñó a Simón que el mismo Simón, y Simón por la misma acción de Simón da a entender que Simón era un pecador igual que la mujer, pero que pecaba dentro del marco de la ley, que él entendía, que cumplía y que hacía, y que no había gran cosa que perdonarle, porque él era un fariseo que vivía en la ley, él conocía la ley. No hay nada que perdonarme. Como no hay nada que perdonarme, no hay nada que agradecer. Y como no tengo nada que agradecerte, no me intereso en ti. Pero también enseñó a la mujer, le enseñó que el acto, al mismo Simón y a los demás, le enseñó que el acto de la mujer no tenía nada que ver con lo que ellos habían pensado por ella haberse soltado el cabello. Eso que ellos lo estaban juzgando por su acto de soltarse el cabello y de mostrarlo, no tenía que ver nada con eso, no tenía que ver nada con un contexto sexual, sino con un contexto de gracia, de gratitud. Ella está agradeciendo por lo que le dije, le enseñé en la parábola. ¿Qué le enseñé en la parábola? Que el que se le perdonó mucho agradece de una forma como ella agradeció.
De antemano Jesús quita ya la idea que ellos tenían, el concepto que ellos tenían. Ese escándalo porque ella se soltó el pelo. También nos enseña a nosotros que todos somos deudores, la parábola. Donde situó en el tiempo original de la parábola, en el lugar original en donde se realizó el hecho, allá en esos años, a ellos le decía, son deudores y me deben a mí. Yo les he perdonado. Hoy nos dice a nosotros, somos deudores y me deben a mí, dice Jesús. Su vida, su salvación, me la deben a mí. He tenido gracia con ustedes, misericordia con ustedes, y le he perdonado la deuda que ustedes no tenían forma de pagármela. Dios no vino a condenar al mundo. ¿Por qué no lo vino a condenar? Porque ya el mundo estaba condenado. Ya nosotros estábamos condenados, estábamos perdidos, sin esperanza. Como esta mujer, que los únicos posiblemente bajo el contexto de que era prostituta, quienes se le acercaban era por algún interés. Y no era el interés de saber cómo ella estaba, no era el interés de ayudarla, no era preocupada por su bienestar, no había quien se preocupara por ella. Aquellos que no se le acercaban, entonces la rechazaban por lo que era. Nosotros estamos en una condición similar, despreciado, rechazado, quizás no por la sociedad, dirán algunos, porque a mí yo tengo muchos amigos, pero sí rechazado y despreciado por el Dios creador del universo, el dueño de todo esto, el que hizo y controla. Ese, por nuestra condición de pecado, no había aislado de Él, no había separado de Él, porque todos somos pecadores, todos estamos separados de la gracia y de la gloria de Dios, de las bendiciones de Dios. Pero Él, en su misericordia, sabiendo que no teníamos forma de pagarle, dijo, voy yo mismo a pagarme a mí mismo para salvarlo a ustedes. Y se volvió hombre. A ese que la mujer fue y se le arrodilló, no era un gran maestro, ella lo veía como lo que dijo el ángel, y le llamarán Emmanuel, que es Dios con nosotros. Así ella veía a Jesús como el Dios con nosotros, el Dios que vino para Él mismo pagarse la deuda que nosotros le teníamos. Se autopagó, por así decirlo, nos perdonó, nos libró. Y con su muerte, con su resurrección, con esa muestra de misericordia, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y al ser hechos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús. Y como hermanos de Jesús somos coherederos de aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva que ofrece. Y será por una eternidad. Estas mismas personas que no reconocieron su condición espiritual, no pudieron, el grupo que estaba ahí sentado, que lo que hicieron fue cuestionar, no pudieron disfrutar de aquella bienaventuranza que Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahí viene, por eso es que la parábola enseñan sobre el reino. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, de tales, es el reino de los cielos. ¿Quién fue la pobre en espíritu que no le importó tirarse y besar unos pies que no habían sido lavados ni higienizados? ¿Quién fue esa pobre de espíritu que reconoció que no era nada? La mujer fue la pobre en espíritu. Y en ella entonces Jesús, en aplicando esa bienaventuranza que Él le enseñó antes de este hecho, le está diciendo, pobre en espíritu fuiste, pero eres heredera del reino de los cielos. Alégrate. Bienaventurado, alégrate, porque tu pobreza espiritual
te llevó a reconocer tus pecados y te ha hecho merecedora del reino que yo he creado para personas como tú. Ante esto, tenemos que entenderlo. Amigos, tu condición espiritual es rechazada por Dios. La forma que tú estás viviendo, una vida que se enfoca en ti y no en Dios, es rechazada por Dios. No es porque Dios quiso, ni de a Dios de un momento a otro le dio la gana de decir, bueno, de aquí para acá todos los hombres son pecadores y van a morir, y son merecedores, y me enojan y son merecedores de mi castigo. El relato bíblico nos enseña que el hombre pecó, que el hombre rechazó el bienestar que Dios había creado para él, ese lugar perfecto, esos atributos compartidos que Dios le había dado, el hombre los rechazó, no los valoró y prefirió buscar su beneficio personal y pecó. Prefirió guiar su corazón hacia lo que él quería y pecó. Y esto lo hizo merecedor de castigo, y eso no hace merecedor de castigo. Y a ser merecedores de castigo, entonces estamos en la mano de un Dios airado por nuestra condición de pecadores. Pero Jesús, como dije, vino a pagar. Jesús vino a apaciguar la ira de ese Dios para que no cayera sobre nosotros. Y en su muerte, Él apaciguó la ira de Dios para salvarte y perdonarte tus pecados. Y es lo que dice Él: reconoce tus pecados, reconoce que eres pecadora, confiésalo y recibirás la vida eterna. Recibirás mi perdón. Reconoce que eres un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu son aquellas personas que hacen esto, que reconocen que espiritualmente están mal, están descaídos, que no son nada, que su vida está arruinada, su relación con Dios está arruinada, que espiritualmente y estando sin Dios están desprovistos de la virtud y de la gracia de Dios, que necesitan urgentemente de Dios. Eso es un pobre en espíritu. No es una persona que se considera humilde o que está traumatizada o que es triste. No, es aquel que reconoce que es pecador, que sabe cuál es su condición espiritual. Y a reconocerla entonces, va a los pies del Maestro para que perdone sus pecados. Si no le has entregado tu vida a Cristo, recuerda que la bienaventuranza no te va a llegar a menos que no reconozca tu condición. Y Dios está siendo paciente con nosotros, paciente contigo, y te da cada día un momento más de oportunidad para que tú, a través de escuchar su palabra, las razones y te conozca y puedas tener fe en que Él te puede perdonar. Si este tiempo tú lo quieres hacer, si lo quieres hacer hoy, puedes llamar a cualquiera de los pastores o cualquier hermano y confesárselo y pedir la orientación para ayudarte en este proceso. Pero dejándolo ahí, no podemos terminar y viendo ya claro lo que quiere decir la parábola de los dos deudores, ¿verdad? Que es una parábola que nos enseña la misericordia y el perdón de Dios hacia nosotros los pecadores que no merecemos, que nos enseña que el reino de los cielos es para aquellos que son pobres en espíritu y que buscaron y recibieron el perdón de Cristo. Pero cuando Jesús termina, o cuando Lucas, mejor dicho, termina el relato, surge algo que debemos aclarar y no dejarlo así. Surge un pensamiento, ¿verdad?, de los hombres. Porque Jesús se reclama a Lucas por aquello que vimos al principio, ¿verdad?, por no haberle, a Simón, por no haberle cumplido con estas normas de cordialidad. Le reclama y lo compara con la mujer y le deja todo dicho. Y se voltea a la mujer y le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dicen la gente que están ahí? Pero espérate, ¿y quién es este para perdonar pecados? Y la actitud de Jesús es sorprendente.
Jesús no le responde nada a ellos. Lo que dice el relato es que se voltea hacia la mujer y le dice: tu fe te ha salvado, vete en paz. Dejamos claro, hermano, la mujer no fue salvada por el acto que hizo. La salvación, el perdón de los pecados que la mujer recibió, no fue por haberse postrado a los pies de Jesús, haber derramado perfume, ni haber llorado. Eso no fue lo que la salvó. Eso fue producto ya de la salvación que había adquirido, del perdón que había recibido. Lo que la salvó, Jesús lo dice al final, fue su fe. Tu fe te ha salvado. No fueron sus obras, no fueron sus actos. Quizás leemos y podemos entender, y ubicar la acción de la obra y por eso recibió el perdón. No, el perdón fue una muestra, las obras de ella fueron muestra de gratitud por el perdón ya recibido. Y el hecho de Jesús no decirle nada a esta gente que dicen, ¿y con quién es este? Jesús está nuevamente confirmando la autoridad que Él tiene. Él es el único. No tengo que discutirlo con ustedes. No tengo que darle explicaciones a ustedes porque toda autoridad ya se me ha sido dada. Yo soy el único camino por el cual pueden llegar al Padre. Esa autoridad con la que Él enseñaba y tenía a las personas sorprendidas, esa autoridad con la que Él sacaba a los demonios, esa autoridad con la que Él sanaba, esa autoridad con la que Él resucitó personas, esa autoridad también la tenía para hacer aquel gran milagro, como dice la canción, de perdonar los pecados. Y eso fue lo que hizo a la mujer. Mostró su autoridad ante la reacción de fe de ella en aquel momento. Él mostró la autoridad, la perdonó. ¿Por qué le dice esto? Porque la está introduciendo a una nueva vida. La está enviando a la sociedad que antes la veía como la pecadora. Ahora la está mandando a una sociedad que la va a ver como aquella pecadora, dice Lucas, una mujer que pecaba en la ciudad. O sea, la pecadora de la ciudad. Ahora la está mandando como la pecadora arrepentida que ya vive de una manera diferente, gracias al perdón inmerecido que había recibido. Gloria a Dios por su gracia y gracias por su gracia inmerecida. Ante esto, hermano, nosotros lo que podemos terminar es deseando que nuestras acciones de gratitud hacia nuestro Salvador sean vistas por los demás en nuestra vida, cada momento, cada segundo. Y aquellos que no han recibido la salvación de Dios, Dios está dispuesto a perdonar tus pecados si tú se lo confiesas. Que Dios le bendiga, hermanos.